Continuamos aquí en tu programa Viva a tu Manera, un espacio de la Fundación Sede Social con Bocaribe Radio, aquí todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, con repetición los domingos a la misma hora de 4 a 5 de la tarde, un espacio para que ustedes vivan a su manera. Hoy estamos hablando lenguaje incluyente, el uso del lenguaje incluyente, y como les decíamos antes de ir a pausa, tenemos a Wilson Castañeda y le damos la bienvenida a él. Pues antes de que hablemos con Wilson, vamos a conocer un poco de él. Pues Wilson nació en Río Negro, Antioquia, el 21 de noviembre de 1976, vive en el Caribe colombiano, es politólogo de la Universidad Nacional, magíster en filosofía y doctorado en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana, ha sido docente de la Universidad Nacional de Antioquia, Jorge Tadeo Lozano y Autónoma del Caribe. Es asesor en temas de género y diversidad sexual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Desde Caribe Afirmativo lidera agendas de empoderamiento y reconocimiento de derechos de personas LGBT de la región Caribe, priorizando el trabajo en territorios altamente afectados por el conflicto armado, como el norte de La Guajira, Ciénaga, Magdalena, Soledad Atlántico, el sur de Córdoba y los Montes de María. Además, ha acompañado a la mesa de diálogo tanto entre el gobierno y las FARC, entre otros gobiernos y ELN. Ha publicado artículos de investigación y textos relacionados con diversidad sexual y género y paz. Así es, Carlos. Hablando sobre la organización que dirige Wilson, Caribe Afirmativo, se trata de una organización que adelanta agendas conjuntas de investigación, formación, asesoramiento, defensa, movilización y promoción de los derechos humanos de las personas LGBTI, que aborda de manera transversal ejes de postconflicto y la construcción de paz para las personas con orientación sexual y identidades de género diversas. Su principal foco de acción es el fortalecimiento de la integración social y la generación de liderazgos de las personas LGBTI en las agendas políticas en el entorno del postconflicto, la investigación de las afectaciones realizadas por los actores armados y la realización de acciones afirmativas para garantizar el acceso a reparaciones integrales establecidas en la ley. Así que, como podemos ver, es una persona ideal para abordar este tema que, como hablábamos, es cotidiano pero supremamente importante. Wilson, bienvenido aquí a Viva a tu Manera. Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí construyendo ciudadanía entre todos y todas. Es importante, Wilson. Vamos a iniciar con una pregunta muy importante. ¿Tú qué piensas? ¿El lenguaje incluyente es una herramienta para poder erradicar las formas de violencia? El lenguaje incluyente es el resultado de las prácticas de reconocimiento. Es reconocimiento por parte de la ciudadanía que el lenguaje, si se quiere, el primer vínculo de relación y de comunicación entre los derechos humanos. De la manera como nos nombramos y como nos enunciamos, se determinan las relaciones sociales. A todos y a todas nos han enseñado desde chicos en nuestros centros educativos que el lenguaje es quien genera puentes de relación en las comunidades y en los pueblos. Entonces, apropiarnos de un lenguaje incluyente en las sociedades modernas nos va a permitir avanzar en tres retos que tenemos para garantizar ciudadanía plena. El primero es en retos de integración. El lenguaje incluyente permite que los grupos poblacionales históricamente discriminados o las personas que son estigmatizadas en razón de su diversidad, cuando encuentran en las comunidades un lenguaje de acogida, ese lenguaje termina articulándoles e integrándoles a la vida comunitaria. En segundo lugar, el lenguaje incluyente en las relaciones sociales permite disminuir el riesgo de prácticas de odio y de prejuicios, porque los actos de violencia empiezan precisamente en la enunciación de la violencia emergida por el lenguaje verbal, físico o simbólico, o por la invisibilización de estos. Entonces, activar prácticas de lenguaje incluyente nos va a permitir prevenir la violencia, tanto en el sentido de nombrar las cosas como deben ser y en el nombramiento hacerle reconocer al otro o a la otra que tiene derechos, o incluso
permitiendo que el otro y la otra se enuncie desde el lugar donde se quiera enunciar y de esta manera prevenir que los prejuicios nos lleven a violación de derechos. Y en tercer lugar y finalmente, el lenguaje incluyente en la sociedad, además de integrar, además de prevenir la violencia, nos permite avanzar en una materia tan importante para la sociedad colombiana como la paz, porque cuando hablamos de paz, que es nuestra agenda particular como país, estamos hablando precisamente de construir un gran pacto colectivo, construir nuevas formas de ciudadanía, construir otro tipo de país, y esa otra ciudadanía o ese otro tipo de país debe ser un país diferente al que hemos tenido estos 200 años, que ha sido un país que precisamente gracias a un lenguaje excluyente y un lenguaje violento ha validado la guerra y ha validado el conflicto, y precisamente son las buenas prácticas de un lenguaje incluyente que nos permite en estos momentos históricos en los que estamos repensando el país, repensarlo de una perspectiva articuladora, donde todos y todas tengan espacio, porque todos y todas son enunciados y todos y todas son reconocidos. Qué bello eso que mencionas, Wilson, del lenguaje como puentes de relación. Y queríamos preguntarte también si sabes desde cuándo o a partir de qué acontecimiento, tal vez un congreso, un libro, de alguna persona que despertó esta discusión sobre el lenguaje incluyente. Hay un hito histórico en el movimiento social que es la revolución de lo que llamamos de la Sorbona en París, o todo el movimiento de levantamiento social del que participó Jean-Paul Sartre y personas muy significativas de la sociedad, que en su momento, estamos hablando del año 1968, desde el ejercicio más estudiantil, del movimiento estudiantil en la Universidad de la Sorbona en París, empezaron a plantear una discusión contra la violencia, pero una discusión en una perspectiva epistemológica desde la no violencia, desde lo simbólico, desde lo verbal. Hay una anécdota muy bonita para los oyentes, y es que lo que genera la revolución de la Sorbona es que Francia ha decidido mandar recién graduados, sobre todo del área de medicina, a África, a hacer pruebas en seres humanos para buscar vacunas que permitan superar pandemias, una situación muy parecida a la que estamos viviendo hoy. Y los estudiantes en ese momento, si bien ya los países africanos habían dejado de ser legítimamente colonias de los países europeos, seguía dándose una práctica colonialista bajo unas prácticas dudosas de asistencia y cooperación. Entonces, en ese momento, los estudiantes de la Sorbona anuncian que no están de acuerdo con esta medida del gobierno y que van a protestar contra la medida de un gobierno que en el 68 estaba todavía muy reciente de la Segunda Guerra Mundial, se prepara armando toda su fuerza militar porque cree que los estudiantes van a generar una asonada, van a generar revueltas, van a hacer destrucciones en París, y lo que se encuentran es que los estudiantes salen marchando con flores en la mano, gritando: queremos la paz y no la guerra, hagamos el amor y no la guerra. Esa frase famosa fue construida en la Sorbona, y fue una participación fue un ejercicio de movilización de amplia participación de las mujeres, y empezaron a cuestionar otro tipo de políticas violentas, como las políticas violentas sobre el cuerpo, la cercenación de los cuerpos, la estigmatización del género femenino. Entonces empezó una discusión más larga, y en ese momento teóricas y teóricos, pero también activistas del movimiento social, empiezan a llamar la atención de que la violencia no solamente es física, la violencia no solamente se hace con bombas y con armas, sino que también se hace con lenguajes despectivos, el lenguaje despectivo que Francia estaba desplegando hacia los africanos y las africanas, pero también el lenguaje despectivo hacia los cuerpos de las mujeres, hacia los minusválidos, hacia las minorías sexuales. Luego, el año inmediatamente siguiente, en 1969, tiene ocasión la revolución de Stonewall en Nueva York, que es la famosa revolución gay, que da origen al movimiento LGBT, que también empieza a ser una reflexión de resistencia ante una práctica histórica de los policías que buscaban reprimir la diversidad sexual, y ellos deciden no permitir esa represión. Y en esos dos actos, si se quiere, históricos de movilización social, se plantea una reflexión de orden sociológico, y es que
hay dos asuntos muy importantes en las relaciones humanas: la manera como nombramos al otro o a la otra y la manera como le permitimos al otro o a la otra que se enuncie. Y esta discusión que se dio en términos sociales después pasó a dos escenarios claves. Un escenario fue el escenario de las luchas feministas. Es gracias al movimiento feminista, particularmente el movimiento feminista que rodea después la discusión de Belén do Pará y toda la lucha frente a parar la violencia de género, quien empieza a advertir que no solamente hay que silenciar fusiles, no solamente hay que delimitar las prácticas guerreristas, sino que también hay que descargar el lenguaje de violencia y hay que nominar afirmativamente desde el lenguaje la diferencia como un valor de la sociedad y no como una debilidad. Y ahí hemos tenido unos avances significativos. Y el segundo escenario, que no ha sido tan exitoso, son los escenarios lingüísticos. Pues bien saben los oyentes que los escenarios lingüísticos han sido escenarios de poder de hombres blancos, patriarcales, que se han creído dueños del lenguaje. Históricamente el lenguaje siempre ha favorecido las versiones masculinas hegemónicas blancas y ha ridiculizado las versiones raciales, las versiones feministas. Y cuando esta discusión llegó a las academias de lenguaje, como en nuestro caso la Real Academia de la Lengua Española, pues hasta el día de hoy siguen demeritando el uso del lenguaje incluyente, dicen que es ofensivo. Seguramente los oyentes vieron hace un par de semanas un video de un premio Nobel de Literatura que es Mario Vargas Llosa, burlándose del uso del lenguaje incluyente. Pero, y para terminar mi respuesta a tu pregunta, desde Caribe Afirmativo siempre hemos creído que el lenguaje incluyente es necesario por tres argumentos. Primero, porque le da visibilidad a lo históricamente invisible, que son los grupos históricamente discriminados y vulnerados. En segundo lugar, el lenguaje incluyente es importante porque permite que las diversidades tengan voz, las diversidades sexuales, técnicas, de género, y no que hayan otros y otras que hablen por ellos y ellas. Y en tercer lugar, el lenguaje incluyente es importante porque nos recuerda todo el tiempo que la sociedad no es monolítica, que la sociedad es la armazón de muchos y de muchas, y que incluso con las propuestas más recientes de hacer uso de una nominación neutra, con la terminación E, como ellos, como todes, como este tipo de articulación más de orden lingüística, precisamente también busca generar una reflexión nueva, porque son dos reflexiones. Una primera reflexión del uso del lenguaje incluyente, que se ha venido posicionando sobre todo a partir de finales de los años 60, y en las últimas décadas ha venido otra reflexión también, sobre todo desde la teoría queer y desde el no binarismo, y es que no solo necesitamos un lenguaje incluyente, sino que necesitamos un lenguaje que no polarice, un lenguaje que rompa el binarismo entre ellos y ellas, que es la discusión actual que tenemos en la sociedad. Así es, Wilson, y es que el lenguaje es reflejo de identidad y de cultura, pero quiero que nos cuentes, ya que se han generado diferentes debates sobre el uso de las X, de la arroba, de la E, para el plural de algunas palabras, ¿tú cómo ves el uso de estas letras para el uso del plural en algunas palabras? En lo particular, yo soy defensor y soy practicante del uso del lenguaje incluyente. Efectivamente es una práctica que me tocó aprender y también desaprender. Yo soy un hombre mayor de 40 años y pues, estoy formado en el uso de un lenguaje masculino, donde se pretendía que lo masculino incluyese lo masculino y lo femenino. Soy filósofo de formación, escribo filosofía, y la filosofía en esto es muy acartonada. Entonces, yo sé que formativamente tuve que desaprender un uso privilegiado, excluyente y patriarcal de lo masculino, y en mi práctica personal hago un uso del lenguaje incluyente, nominando cuando escribo y cuando hablo el término de ellos y de ellas, o de todos y todas, bajo la referencia de hombres y mujeres. No hago uso de la arroba ni de la X, porque creo que, es decir, entiendo el significado cuando se propone la arroba o la X, que para mí es más significativo cuando se propone la E, porque la arroba ni la X es una vocal, y en términos lingüísticos, y no soy especialista en eso, hace que un poco pierda sentido el significado. Entonces entiendo que el uso de la arroba, la X o la E, en mi gusto mejor la E, se hace buscando romper el binarismo de género. En lo particular no lo uso, no me niego a usarlo, sino que
hago parte de la vieja guardia donde pues, ya he hecho una apuesta por el lenguaje incluyente. Todavía estoy tratando de entender en mi práctica cotidiana el significado de pasar de un lenguaje incluyente a un lenguaje neutro. Para mí el lenguaje neutro tiene dos dificultades a título personal, que puede ser que en mis estudios los pueda avanzar. El primero es que el lenguaje neutro termina, si bien tiene una apuesta muy interesante, que es la neutralidad en el reconocimiento del otro y de la otra, creo que en el acaparamiento del lenguaje neutro termina invisibilizando quién hay detrás. Es decir, cuando yo quiero saludar a las niñas y los niños, y digo les niñes, para tratar de un lenguaje neutro, respeto quién lo hace, pero en mi práctica cotidiana es importante reconocer que hay niños y hay niñas. Claro, ahí entra el debate que sigo señalando, el binarismo de género, y por eso digo que es un ejercicio que toca aprender y desaprender. Y mi segunda reflexión frente al uso del lenguaje neutro, pues reitero, creo que la sociedad avanza hacia allí, creo que quienes estamos hoy en el lenguaje incluyente vamos avanzando hacia el lenguaje neutro frente a las reflexiones que acabo de plantear, pero sí creo que es más saludable en el lenguaje neutro, y hay que ser un poco ortodoxo hacer uso de la E en relación de todes, en relación de ellos, de niñez, porque la arroba y la X un poco hacen que pierda sentido, y cuando uno hace, por ejemplo, lectura, que encuentra la arroba o la X, un poco sienten el término como performático de la palabra, que puede perder un poco de sentido allí. Y finalmente, advertir que este es un ejercicio que siempre lleva a la delantera lo social que lo lingüístico. Es decir, algún oyente puede estar diciendo, pensando, perdón, que estoy equivocado, que la Real Academia se ha pronunciado de esto. Es que históricamente en el lenguaje los cambios no los han hecho ni la Real Academia, ni los diccionarios de la lengua española, los hace la sociedad, y lo que debe hacer la Real Academia y los diccionarios es acoger esos cambios sociales. Entonces, por supuesto, bienvenido el lenguaje neutro. Yo prefiero seguir hablando desde el lenguaje incluyente, con la claridad de que no me cierro al lenguaje neutro, estoy aprendiendo y desaprendiendo, pero más allá del uso del lenguaje neutro, del lenguaje incluyente, lo que sí debe ser claro y contundente es que tenemos que desaprender el uso del lenguaje cuando hay términos o formas de referirnos al otro o a la otra que están estimulando prácticas de exclusión y de patriarcado. Wilson, efectivamente lo que hemos hablado nos demuestra que este es un tema muy amplio, más profundo de lo que muchos podríamos pensar. Y quisiera que nos compartieras rápidamente, por un lado, cómo ha sido la experiencia ya a nivel de institución, en la práctica de sus comunicaciones, en la aplicación del lenguaje incluyente, y también cómo crees que va el proceso a nivel de país. ¿Cuáles son tus observaciones al respecto? ¿Qué nos podrías compartir así rápidamente? Nosotros como Caribe Afirmativo, y voy a salir un poco del asunto personal, hemos empezado a hacer una práctica de lenguaje incluyente casi desde la fundación de la organización, en el lenguaje cotidiano, pero también en las prácticas en la escritura. Nosotros hacemos investigación y, por ejemplo, somos conscientes, y quien nos conoce y nos ha leído sabe la realidad del movimiento LGBT, que la violencia hacia el movimiento LGBT es más fuerte hacia las mujeres que hacia los hombres, reproduciendo los patrones de patriarcado y machismo que tiene la sociedad. Y en torno a eso, por ejemplo, hemos tomado decisiones de a veces hablar solo en femenino. Nuestra última investigación, que se llama Nosotras Resistimos, que es una investigación que habla sobre violencia en el marco del conflicto armado, por ejemplo, decidimos hablar solo en femenino, nosotras las víctimas, y es una manera como de afirmar la importancia de lo femenino. Entonces respondo muy brevemente a tu pregunta, diciéndoles que en la práctica hemos implementado en el discurso, en la escritura y en el diálogo, no solamente hacer un uso del lenguaje incluyente cuando estamos con la ciudadanía, sino que en algunos lugares, cuando por ahorro de tiempo o de espacio no se puede hacer uso del lenguaje incluyente, hay muy pocos caracteres y no pueden poner todos y todas, entonces decidimos poner solo todas. Y así como históricamente en un tiempo nos decían que cuando estaban todas las mujeres debían sentirse incluidas, ahora decimos, como hay pocos caracteres, ponemos todas y los hombres siempre son incluidos. Y en las prácticas internas como organización hemos empezado en ese ejercicio de aprender y desaprender a usar el neutro. Entonces en Caribe Afirmativo
a veces hablamos en feminismo, decimos la chica, o decimos le quite, decimos todes, decimos ellos en las prácticas cotidianas, un poco para ir aprendiendo y desaprendiendo el lenguaje neutro. Con la claridad, cuando escribimos, si escribimos en lenguaje incluyente, no en lenguaje neutro, no hemos dado el paso allí, y a la gente que nos está oyendo piensa que es un error que tenemos en el diálogo, en la discusión, al decir lo que hemos diciendo hace rato, es que los cambios lingüísticos se dan en lo social y finalmente y tardíamente llegan a las enciclopedias de lenguaje. Pero puntualmente la opción de Caribe afirmativo hoy es un lenguaje incluyente que nombra a todos y todas a la hora de hablar a la ciudadanía, que cuando tiene poco espacio preferimos hablar en femenino y que internamente estamos aprendiendo y desaprendiendo desde los retos del lenguaje. A quienes nos sintonizan en estos momentos, estamos hablando con Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, organización que defiende los derechos de la comunidad LGBTIQ. Wilson, ya para finalizar, quiero que nos des o que le des una recomendación a todas las personas que nos están escuchando, el por qué es necesario utilizar el lenguaje incluyente. Hay un filósofo muy importante que se llama Feuerbach. Y Feuerbach decía, siguiendo a Hegel, que el lenguaje tiene la capacidad de construir realidades y también tiene la capacidad de generar guerras. Yo creo que en ningún país como Colombia hemos sido testigos de ello. Las palabras han quitado vidas y las palabras han generado esperanza. La importancia hoy de usar el lenguaje incluyente, inclusive avanzar hacia el lenguaje neutro, básicamente es que van a ser herramientas que nos van a permitir en un país que está construyendo la paz, construir otro tipo de ciudadanía, una ciudadanía donde no haya un ciudadano sobre otro, sino que se den las relaciones circulares, donde cada uno y cada una se pueda enunciar desde el lugar que quiere enunciarse y encuentre un ejercicio de acogida en la sociedad. Yo creo que la Colombia del posconflicto es una Colombia donde el lenguaje está construyendo escenarios de reconocimiento y desde el lenguaje generamos confianza y no violencia como nos había acostumbrado el conflicto armado. Listo, Wilson, muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Era Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, que nos estuvo acompañando en el programa Vive a tu manera. Vamos a una pausa. Wilson, gracias. A ustedes muchas gracias y muchos éxitos en estos días. Una pausita, ya regresamos con más. Continuamos aquí en el programa Viva a tu manera de la Fundación Sede Social con Bocaribe Radio, nuevamente comunicándonos con ustedes, con todos ustedes y con todas para poder llevarles un mensaje en esta época de aislamiento. Como dijimos al principio, estamos en este mes hablando del lenguaje incluyente. Tenemos personas invitadas para que nos aclaren todos estos temas, para ver cómo lo manejamos, cómo se debe manejar. Me encuentro desde llamada con Carmen Peña Bisbal, quien es abogada, periodista y experta en comunicación estratégica, y también es directora de Prodignidad y Ciudad Paz. Carmen, bienvenida al programa Vive a tu manera. Buenos días y un abrazo a todas nuestras oyentes y a nuestros oyentes. Gracias, Carmen, y bienvenida aquí al programa. Bueno, vamos a entrar en materia con este, que es un tema, digamos, que muy poco se habla, y es el lenguaje incluyente. ¿Por qué es importante utilizar el lenguaje incluyente? Bueno, hay una axioma que se ha vuelto muy popular, que dice que lo que no se nombra no existe. Es muy elemental. Entonces, cuando no nombramos específicamente a quienes nos queremos referir, simplemente les estamos ignorando. Ok, es que tú hablas algo muy importante y es algo que muchas personas no mencionan.
Cuando dicen, vamos, por ejemplo, el mes pasado que estuvimos en el mes de los niños, de la niñez, pues mucha gente felicitaba en redes sociales, feliz día del niño y la niña, o sea, y también es algo que de pronto no tiene coherencia si de pronto montamos una foto de una niña y decimos feliz día del niño. ¿Tú qué opinas de eso? Exactamente, a eso me refiero. Si yo digo, vengan todos a comer, por ejemplo, pues las niñas no tienen por qué ir, o las mujeres no tienen por qué ir, porque están llamando solo a los hombres. Si yo digo, de que todos y todas, pues ahí sí, en ese momento, todos y todas estamos incluidos. Ahora, sin embargo, hay una tercera opción que ha estado en boga, que es reconocer los derechos de aquellas personas que no se sienten incluidas en el todo o en el todas, que es TODE. Entonces, yo sugeriría respetuosamente, cuando nos encontremos en un escenario, de respetar el uso del lenguaje que les haga sentir partícipes de esa inclusión. Carmen, tú hablabas ahora de algo muy importante y es que ¿cómo podemos llamar a esas personas que de pronto no se sienten identificadas con el género femenino o con el género masculino? Han utilizado, digamos que la X, el arroba o la para el plural de algunas palabras. La Real Academia no ha aprobado estas palabras y siempre hay un discurso presente sobre la utilización del arroba, del X, del E. ¿Tú qué posición tienes sobre esto? Pues, respecto de la arroba, yo creo que yo me siento absolutamente alejada. Ni me siento incluida cuando se usa la arroba. La arroba significa otras muchas cosas, ya sea digitalmente o como signo de peso. Entonces, no. Pero sí estoy de acuerdo en respetar el hecho de cómo las personas quieran ser llamadas o denominadas. Y eso es un mínimo de inclusión que debemos, en una sociedad democrática, incluyente y participativa, como se supone que nos manda nuestra Constitución Nacional, debemos aplicar. Entonces, con la arroba no estoy de acuerdo. Y aquí quiere que le denominemos con la terminación en pues, ¿por qué no? Ok. Carmen, tú que de pronto eres experta en todo el tema de comunicación estratégica, ¿qué recomendaciones le darías a las personas del común o a las personas que manejan redes sociales o que de pronto siempre están dando un mensaje? ¿Qué recomendaciones les darías para poder utilizar el lenguaje incluyente? Bueno, lo primero, tener un mensaje que decir, porque es que el gran problema de las redes sociales es que así sea aparentemente una tontería lo que queramos decir, pero es que tengamos un mensaje por comunicar. Entonces, si yo quiero comunicar algo, pues ¿a quién se lo quiero comunicar? ¿A los hombres? ¿A las mujeres? ¿A las personas que no se identifican en uno u otro género? Entonces, ahí, en ese momento, lo que tengo que hacer es, si me voy a dirigir a las mujeres, pues me dirijo a las mujeres, usando el lenguaje incluyente. El lenguaje incluyente, claro, es ella, es las, todas, ciudadanas, etcétera. Si me voy a dirigir a los hombres, pues me dirijo a los hombres. Si me voy a dirigir a todo el espectro de género, pues lo hago con el debido cuidado para llegarle a todos los públicos. Así es. Sí, es que hay que ser muy claros en este tipo de mensajes para, digamos, ser precisos en el mensaje. Y es que el capitalismo, Carmen, siempre ha demarcado el lenguaje machista. ¿Por qué el capitalismo se empeña en mantener ese lenguaje no incluyente? Yo no diría que es el capitalismo,
porque el capitalismo obedece específicamente a una concepción económica o economicista. Esto tiene que ver con otras percepciones, con otras realidades, con un arraigo y cultural o sociocultural y con unos prejuicios que ambos son adquiridos. Y esto tiene que ver incluso con estas violencias que están invisibles, como son la violencia cultural o la violencia estructural. No olvidemos que la violencia cultural se basa en los valores, creencias adquiridas. Entonces, cuando nos basamos en esos prejuicios, a mí, por ejemplo, ahorita citaste en el diccionario de la Real Academia, pues yo me guío por el diccionario de la Real Academia en lo que tiene que ver con escribir bien, para que las personas me puedan entender cuando me lean. Yo me guío en la Real Academia para hablar lo mejor que pueda. Pero la Real Academia ha cometido errores garrafales. En estos días corrigió algo relacionado con el uso de la tilde. Por ejemplo, la palabra cuando me refiero a la última que se ha mencionado. Entonces, la Real Academia no es infalible. Y la construcción del lenguaje es cultural, también es cultural. Hay palabras, por ejemplo, para esos días del COVID-19, yo actualmente estoy estudiando una maestría online. Pues el primer día que escuché que mis compañeros y compañeras decían, vamos a suspender un momento porque vamos a salir a aplaudir a los sanitarias. Y yo dije, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? ¿Por qué? Porque en Colombia la palabra sanitario se refiere particularmente a un inodoro, por ejemplo, ¿cierto? Claro. En España es el personal, es todo el personal de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, etcétera, todas las personas que participan de una u otra forma en todos los procesos de salud. Entonces, eso es una construcción, es algo. Nosotros aquí en Barranquilla, cuando hablamos, decimos, me disculpa, es que como así, pero pedirlo en Bogotá. Entonces, los modismos y los usos de las palabras también tienen que ver con construcción del lenguaje. Y en eso tenemos que participar activamente, tanto hombres como mujeres. En eso tenemos que participar desde cualquier género. No nos puede imponer la Real Academia de la Lengua. Además, es real, por favor, es la Real Academia de la Lengua, venirnos a imponer cómo debemos tratarnos en nuestro uso cotidiano o profesional. Sí, claro, Carmen. Dime. Bueno, aquí habla Carmen Peña, que es abogada y periodista experta, acompañándonos hoy en el programa Vive tu Manera, hablando del lenguaje incluyente. A ustedes que se están escuchando en estos momentos, ¿qué se habla del lenguaje incluyente? ¿Cómo hablar el lenguaje incluyente? Pues Carmen Peña nos acaba de, digamos que de aclarar o darnos su punto de vista sobre este tema. Carmen, ¿algo para agregar ya para finalizar? Creo que todos, tenemos el deber ser de hacernos perfectos en nuestras individualidades, sin prejuicios, y para que no nos causen perjuicios psicológicos o morales. Ser como somos es una de las principales opciones que tenemos en la vida. No renunciemos a ello. Así es, Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Era Carmen Peña, abogada y periodista, y que nos estuvo acompañando en este espacio. Vamos a una pausa.
resaltamos ahora de Carmen el mensaje que acaba de decir. Lo que no se menciona no existe. Así que ya saben, a mencionar todos y todas merecemos ser reconocidos. Nos vemos ahora, vamos a una pequeña pausita, ya regresamos con más aquí en Viva tu Manera.